Grababa mis momentos íntimos con mi novio, hasta que descubrí lo que él hacía con los videos. Siempre me consideró una chica común, con una vida tranquila y rutinas sencillas. Sin embargo, últimamente, esa tranquilidad parecía un espejismo. Había algo que no encajaba en mi día a día, una sensación que se arrastraba desde lo más profundo de mi mente y se manifestaba en sueños confusos, casi perturbadores. Recuerdos que apenas lograba descifrar pero que me dejaban un mal sabor en la boca. Mi relación con Marcos, mi novio, parecía ser lo único estable. Llevábamos 2 años juntos y, a pesar de algunos altibajos, lo veía como mi refugio, mi cómplice. Había cosas de él que no me convencían del todo, como su obsesión con grabar cada momento íntimo que compartíamos. Decía que era su manera de conservar recuerdos, y aunque al principio me incomodaba, accedí para evitar conflictos. Pensé que mientras estuviera en sus manos, no habría problema, pero algo cambió. Últimamente notaba actitudes extrañas en él, llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, mensajes que borraba al instante, y ese nerviosismo constante que intentaba disimular con sonrisas falsas. Mi instinto me decía que algo andaba mal, pero siempre me convencía de que eran solo paranoias. Un día, decidí salir con mi mamá y mi hermana menor, Sofía, a comprar unas cosas al centro de la ciudad. Todo parecía ir bien hasta que empezaron los susurros. Caminábamos por la calle cuando un grupo de hombres comenzó a mirarme de forma lasciva. Sus comentarios eran repugnantes, llenos de insinuaciones y burlas. ¿Esa no es la del video?, dijo uno de ellos, y el resto se quedó en carcajadas. El mundo parecía detenerse. No entendía a qué se referían, pero la forma en que me señalaban y sus miradas penetrantes me hicieron sentir desnuda, expuesta. Mi mamá y Sofía notaron el cambio en mi expresión, y antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos se acercó demasiado. Mi mamá, una mujer de carácter fuerte, no dudó en enfrentarlos. Gritaba y les exigía respeto, pero la situación escaló rápido. Un empujón aquí, un grito allá, y en cuestión de segundos todo se convirtió en un caos. Las personas alrededor intentaban separarnos mientras yo permanecía congelado, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Esa noche, encerrada en mi habitación, las palabras de aquellos hombres resonaban en mi mente. La del video. ¿De qué hablaban? ¿Había algo que no sabía? Mientras intentaba calmar mi ansiedad, un recuerdo vago, casi borroso, se coló en mi mente, una escena de mi infancia, un momento que había enterrado profundamente. Mi hermano mayor, Daniel, entrando a mi habitación, sentándose a mi lado mientras yo jugaba con mis muñecas. Su sonrisa siempre me había parecido amable, pero ahora, en ese recuerdo distorsionado, algo no cuadraba. Me sentí invadida por un temor inexplicable, una sensación de incomodidad que no podía explicar del todo. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Eran solo recuerdos confusos de una mente exhausta? Sin embargo, esa noche marcó el inicio de mi búsqueda de respuestas. Lo que no sabía era que esta búsqueda no solo pondría en riesgo mi relación con Marcos, sino que también abriría puertas a secretos familiares que estaban destinados a permanecer ocultos. El incidente en la calle no dejó de rondar mi mente, cada mirada, cada burla que recibía, me perseguía como un eco interminable. Me sentí violada aunque no sabía por qué exactamente. La frase, la del video, se repetía como un martilleo constante en mi cabeza, despertando una mezcla de curiosidad y miedo. Tenía que entender qué estaba pasando, aunque significara enfrentar cosas que no quería saber. Esa misma noche, mientras Marcos dormía profundamente, me acerqué a su teléfono. Había estado guardando un patrón de comportamiento extraño, y esta vez mi intuición me gritaba que debía investigar. Después de varios intentos fallidos, logré desbloquearlo. Lo que encontré congeló mi sangre. En su galería de fotos y videos había carpetas ocultas, llenas de grabaciones de nosotros en momentos íntimos, videos que yo había permitido, pero que ahora se sentían como una traición al estar fuera de mi control. Sin embargo, lo que realmente me rompió fueron los mensajes. Conversaciones con nombres desconocidos, hablando sobre las ganancias, sobre cuántos habían comprado los videos. Mis manos temblaban mientras intentaba comprender la magnitud de lo que estaba viendo. ¿Marcos estaba vendiendo esos videos? Mi cuerpo entero se llenó de repulsión, pero también de ira. ¿Cómo alguien que supuestamente me amaba podía hacerme algo tan bajo? Decidí confrontarlo esa misma noche. Lo desperté con el teléfono en la mano, sin mediar palabras, solo mostrando las pruebas. Su reacción fue negarlo todo al principio, pero su rostro lo delataba, sabía que lo había descubierto. Cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, empezó a justificarse, diciendo que lo hacía para ganar dinero, que estaba desesperado porque quería darnos una mejor vida, pero no había excusa que pudiera justificar semejante traición. Lo eché de mi casa sin pensarlo 2 veces. Su última mirada, llena de desprecio hacia mí en lugar de arrepentimiento, me dejó más clara la clase de persona que era. Sin embargo,
mi tormento no terminó ahí. La confrontación con Marcos había abierto una puerta en mi mente, y los recuerdos reprimidos comenzaron a salir como un torrente imparable. Volvía a esa escena en mi infancia, mi hermano Daniel, su sonrisa torcida, el extraño peso en el ambiente cuando él estaba cerca. Me sentía atrapada en un laberinto de emociones confusas. No quería creer lo que mi mente insinuaba. ¿Había algo más que mi subconsciente intentaba mostrarme? Había sufrido algo que bloqueé por completo en mi niñez, no podía vivir con la duda, así que decidí hablar con mi madre. Ella siempre había sido distante cuando se trataba de Daniel, y ahora tenía sentido. Su expresión cambió por completo cuando mencionó esos recuerdos vagos. No lo negó, pero tampoco quiso entrar en detalles. Su silencio confirmó mis peores temores. A medida que las piezas del rompecabezas se ensamblaban, entendí que mi vida había estado llena de engaños y abusos, desde mi propia familia hasta la persona en quien más confiaba. Pero ya no era la niña frágil que callaba, ni la mujer que ignoraba las señales. Tenía que tomar el control y asegurarme de que quienes me habían dañado enfrentaran las consecuencias de sus acciones. La batalla no había terminado. Aún tenía que enfrentar los demonios de mi pasado y buscar justicia para mí misma, incluso si eso significaba destruir los cimientos de mi propia familia. Estaba decidida a no dejar que mi historia fuera escrita por otros nunca más. Después de enfrentar a Marcos y descubrir la verdad detrás de los recuerdos de mi infancia, sentí que el mundo se me venía abajo. Pero algo en mí se encendió, una chispa de fuerza que nunca había sentido antes. Era hora de tomar las riendas de mi vida y cerrar los capítulos oscuros que me habían perseguido por tanto tiempo. Decidí empezar por Marcos. Aunque lo había echado de mi casa, no podía permitir que siguiera lucrándose a costa de mi dignidad. Recopilé las pruebas de su traición, los mensajes, las transacciones, incluso las grabaciones que había encontrado. Consulté a un abogado especializado, y juntos construimos un caso sólido. Marcos no solo había traicionado mi confianza, sino que había cometido un delito al distribuir esas grabaciones sin mi consentimiento. La justicia sería mi aliada esta vez. Mientras tanto, con respecto a mi familia, la situación era más delicada. Mi madre evitaba el tema de Daniel como si al ignorarlo pudiera borrarlo de la historia. Pero yo no podía seguir callando. Enfrenté a mi hermano directamente. Lo cité en un lugar público, asegurándome de no estar sola, y le solté las verdades que llevaba cargando como un peso invisible. Su reacción fue de negación, pero su rostro lo traicionó. Sabía exactamente de qué hablaba. Decidí ir más allá y acudir a terapia, algo que siempre había postergado. Hablar con una profesional me ayudó a entender que, aunque mi pasado estaba lleno de sombras, no tenía por qué definir mi futuro. Empecé a sanar, a reconstruirme desde el interior, pieza por pieza. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Marcos fue llevado ante la justicia y enfrentó las consecuencias de sus actos. Mi hermano, al ver que ya no tenía poder sobre mí, se distanció por completo. Aunque el dolor persistía, saber que había roto el ciclo de silencio me daba una sensación de libertad que jamás había experimentado. En el camino, encontré apoyo en personas inesperadas. Mi madre, aunque nunca pidió disculpas directamente, empezó a mostrar interés en mejorar nuestra relación. Fue un proceso lento, pero al final logramos construir un vínculo más honesto, aunque marcado por las cicatrices del pasado. Hoy, miro hacia atrás y veo todo lo que superé. Aprendí que incluso en los momentos más oscuros hay una oportunidad para renacer. La vida me había puesto pruebas duras, pero al enfrentarlas, descubrí una fortaleza que nunca supe que tenía. Aunque había comenzado a sanar, el camino hacia la reconstrucción total era largo. Cada día me encontraba con nuevos desafíos, recuerdos enterrados que emergían y emociones que me sorprendían. Decidí que no bastaba con enfrentar a Marcos y Daniel, también tenía que recuperar la confianza en mí misma y en los demás. Un día, mientras organizaba las pocas cosas que aún conservaba de mi relación con Marcos, encontré una carta que jamás había visto antes. Era una disculpa a medias escrita con su torpe caligrafía, como si supiera que algún día sería descubierto. Me hizo sentir un remolino de emociones, rabia, tristeza, pero también alivio. Al menos ahora sabía que en algún nivel él era consciente del daño que había causado. Esa carta se convirtió en el cierre simbólico de lo que alguna vez compartimos. En cuanto a mi familia, el distanciamiento de Daniel trajo una calma inesperada. Sin embargo, la relación con mi madre seguía siendo un campo minado. Ella intentaba acercarse, pero los años de negación y de evitar responsabilidades aún pesaban. En un acto de valentía, decidió confrontarla con todo lo que había callado durante años. Esa conversación fue el punto de inflexión que necesitábamos. Por primera vez, la vi llorar, admitiendo sus errores y decir las palabras que tanto había esperado escuchar:
lo siento. En paralelo, me dediqué a apoyar a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. En una de esas reuniones, conocí a gente que me inspiró profundamente. Sus historias, aunque diferentes, resonaban conmigo y me grababan que no estaba sola. Juntas, compartimos nuestras luchas y logros, creando una red de apoyo que me ayudó a seguir adelante. El niño que alguna vez fui en mi interior, herido y perdido, comenzó a sanar también. En terapia, trabajé para entender la raíz de mis inseguridades y miedos. Poco a poco, aprendí a perdonar, no porque los demás lo merecieran, sino porque yo lo necesitaba para liberar mi alma del peso del rencor. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con una escena que me conmovió profundamente: una madre y su hija jugando juntas. Me detuve a observarlas y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Comprendí que, aunque mi historia había estado marcada por el dolor, también tenía el poder de escribir un nuevo capítulo lleno de esperanza y amor. Ahora, miro hacia el futuro con valentía. Sé que los fantasmas del pasado pueden aparecer de vez en cuando, pero también sé que tengo la fuerza para enfrentarlos. Mi historia no define quién soy, mi respuesta a ella, sí, la lección final que aprendí es esta: la vida no siempre será justa, pero tenemos el poder de elegir cómo responder a sus desafíos. Cada herida es una oportunidad para crecer, cada pérdida, un recordatorio de lo que realmente importa. Hoy soy más fuerte, más sabia y, sobre todo, más libre. Y eso, al final, es la victoria más grande de todas.